El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanza un órdago a la democracia. Ha dicho que no habrá más elecciones en su país. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Él dijo, no habrá elecciones. Pues sí, para los proimperialistas, para los vendepatria. Queridos presidentes, esa Carta Interamericana Democrática se fundó también en algo que se conoce como la cláusula de Quebec. El doctor Aguirre y Maday, la fórmula presidencial que va a representar a este noble pueblo salvadoreño. Defender elecciones libres no es imperialismo. Imperialismo doméstico es que una familia colonice el Estado, reparta credenciales de patriotismo y trate a la nación como finca hereditaria. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Manuel El Chino Flores quiere elecciones para que el FMLN vuelva al poder en El Salvador. Pero cuando Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones para la oposición, de pronto descubre una democracia de exportación. Indispensable aquí, opcional allá. Eso no es solidaridad revolucionaria. Eso es una doble moral con boina ideológica. Y la respuesta no necesita insultos vulgares, porque el archivo hace un trabajo mucho más humillante. Mostrar a un dirigente que pide urnas para sí mientras justifica candados para otros. Hoy no vamos a gritar más fuerte, vamos a citar mejor, comparar sus palabras y desmontar sus coartadas. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció oficialmente el fin de las elecciones en su país para evitar que la oposición pueda llegar al poder. Ante la ola de críticas internacionales, el secretario general del FMLN de El Salvador, Manuel El Chino Flores, salió en su defensa, argumentando que las palabras de Ortega fueron malinterpretadas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanza un órdago a la democracia. Ha dicho que no habrá más elecciones en su país. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Verificación inicial. Es comprobado que Ortega declaró durante el aniversario de la Revolución Sandinista que no volvería a haber elecciones para que la oposición alcanzara el gobierno, y anunció leyes destinadas a bloquear a quienes calificó como golpistas y vendepatrias. No fue una frase ambigua. Describió una exclusión política deliberada. Varias fuentes independientes reprodujeron esas palabras de manera coincidente. Aquí no volverán a haber elecciones. Entonces empecemos por lo elemental. Cuando un gobernante dice que sus adversarios no podrán competir porque él los considera traidores, eso no es defender la revolución, es sustituir al ciudadano por el capricho del caudillo. Ortega no está protegiendo el voto popular, él se está protegiendo del voto popular. Y quien maquilla esa diferencia no está explicando democracia, está vendiendo obediencia partidaria. Sobre Flores, la afirmación de que apoyó literalmente eliminar toda elección necesita precisión.
En una primera intervención dijo que Nicaragua era sandinista y que correspondía a los nicaragüenses permitirlo o no. Yo fui parte de la revolución sandinista, me formé en Nicaragua, por eso estoy haciendo la diferenciación, ¿verdad? Nicaragua es sandinista, y digan lo que digan, es cuestión de los nicas si ellos lo permiten o no lo permiten. Así como nosotros acá, vamos a ver si se sigue permitiendo la violación permanente a las leyes. Aquí lo vas a hacer a través de un mecanismo democrático que son las elecciones. Después sostuvo que las palabras de Ortega habían sido mal interpretadas y que la exclusión se refería a grupos llamados proimperialistas o vendepatrias. Hablan, por ejemplo, que en Nicaragua se acabaron las elecciones. Falso, completamente falso. Interpretaron mal las palabras de Daniel Ortega. Él dijo, no hay elecciones. Pues sí, para los proimperialistas, para los vendepatrias. Así de fácil. Y aquí está la trampa que debemos nosotros exhibir. Sopamán no necesita decir eliminen todas las urnas para defender el fondo autoritario. Le bastó aceptar que el gobierno decida quién merece competir. Esa democracia viene con portero ideológico, lista negra y derechos de admisión. El pueblo vota, sí, pero solamente entre los candidatos previamente bendecidos por el poder. Qué conveniente la revolución. Es más, queridos presidentes, esa Carta Interamericana Democrática se fundó también en algo que se conoce como la Cláusula de Quebec. El estándar regional es inequívoco. La Carta Democrática Interamericana considera esenciales las elecciones periódicas, libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto, junto con pluralismo político y Estado de Derecho. Por tanto, impedir que adversarios participen por etiquetas impuestas desde el Ejecutivo contradice esos elementos. República Dominicana condenó el anuncio y Costa Rica reafirmó la exigencia de elecciones libres. Él dijo, no hay elecciones. Pues sí, para los proimperialistas, para los vendepatrias. Así de fácil. Señor Flores, usted puede llamar vendepatrias a todos los que quiera. Ortega puede bautizarlos como golpistas, marcianos o enemigos del desayuno nacional. Pero ninguna etiqueta fabricada por el gobernante borra derechos ciudadanos. Si el poder decide quién puede disputarle el poder, ya no tenemos elecciones. Tenemos casting oficial, jurado oficial y ganador oficial. Y desde luego, aplausos obligatorios. Eso se llama teatro, no se llama soberanía de país. Además, el contexto documentado de Nicaragua impide tratar el anuncio como una simple hipérbole. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció en julio de 2026, tras el discurso, nuevas amenazas contra libertades civiles y políticas. Informes previos del sistema internacional habían registrado detenciones arbitrarias, exilio forzado, desnacionalización, censura y persecución de voces críticas. Ese historial agrava el significado. Es decir, que no estamos analizando a un poeta confundido en una sobremesa. Estamos observando a un gobierno con antecedentes de castigar disidencia, anunciando que cerrará la vía electoral a sus adversarios. Y llega el flamante secretario del FMLN con una lupa de juguete a decirnos que todos entendimos mal. Por favor, no entendimos mal. Él está traduciendo autoritarismo al dialecto de la excusa. El doctor Aguirre y Maday, la fórmula presidencial que va a representar a este noble pueblo salvadoreño, y el FMLN ha abierto las puertas a la ciudadanía. También es comprobado que el FMLN decidió participar en las elecciones salvadoreñas de 2027, incluyendo contiendas presidenciales, legislativas y municipales. Flores presentó esa participación como un instrumento al servicio del pueblo y posteriormente confirmó que dirigiría la campaña. Esto crea una contradicción verificable. Reivindicar competencia electoral propia mientras se relativiza la exclusión electoral ajena por afinidad ideológica o histórica personal. Ahí está el retrato sin filtro.
Para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la papeleta salvadoreña parece un derecho sagrado. Para el nicaragüense crítico, una concesión revisable. Quieren entrar al estadio electoral en El Salvador, pero están aplaudiendo que Ortega cierre la puerta del estadio nicaragüense y luego juran que no cerró nada. Eso no es internacionalismo. Eso es una membresía platino de las más baratas que existen. El mejor argumento contrario sostiene que ningún país extranjero debe decidir el sistema político de Nicaragua y que las sanciones o presiones externas pueden afectar a la población. Ese principio de no intervención merece consideración. Sin embargo, no convierte en legítimo que un gobierno prive a sus propios ciudadanos de competencia electoral auténtica. Soberanía no significa propiedad gubernamental del pueblo. Exactamente. Nadie está proponiendo que Washington elija al presidente nicaragüense. Lo que se exige es que lo elijan los nicaragüenses, incluidos aquellos que no veneran al matrimonio gobernante de la bruja. Defender elecciones libres no es imperialismo. Imperialismo doméstico es que una familia colonice el Estado, reparta credenciales de patriotismo y trate a la nación como finca hereditaria. Eso sí merece resistencia democrática pacífica. Yo fui parte de la revolución sandinista. Me formé en Nicaragua. Y Nicaragua es sandinista. Flores también afirmó haber formado parte de la revolución sandinista y haberse formado en Nicaragua. Ese vínculo explica su cercanía histórica, pero no prueba por sí solo apoyo a cada decisión de Ortega. La evaluación debe descansar en sus palabras concretas. Minimizó el anuncio, trasladó la responsabilidad al pueblo nicaragüense y defendió excluir a categorías políticas definidas por el oficialismo. Y esa defensa es precisamente el problema. Una revolución que derrocó una dictadura familiar no puede terminar justificando otra estructura familiar sin traicionarse intelectualmente. Somoza era imperdonable porque concentraba poder. Ortega no se vuelve democrático por usar himnos distintos. Cambiar el apellido del caudillo no cambia la naturaleza del abuso, solo cambia el color de la bandera sobre el palacio. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el discurso de Ortega apuntaba a nuevas leyes capaces de impedir la participación de personas y grupos disidentes. Esa lectura coincide con las palabras sobre levantar un muro legal contra opositores. No pude verificar una norma ya aprobada que elimine todas las elecciones futuras. El anuncio seguía desarrollándose. Esa precisión importa. Todavía puede discutirse la forma jurídica final, pero no se puede fingir que Ortega defendió una democracia abierta. El hombre anunció el muro y explicó contra quién sería construido. Flores llegó después con pintura roja para decir que aquello quizás era una ventana. No, señor. Cuando el gobernante diseña barreras para impedir alternancia, la arquitectura ya es autoritaria. Detector de humo. Afirmación 1. Ortega fue mal interpretado. Completamente falso. Interpretaron mal las palabras de Daniel Ortega. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Clasificación. Falso según el contenido disponible, porque reiteró que no habría elecciones para permitir el retorno opositor y habló de crear leyes bloqueadoras. Afirmación 2. Solo compete a los nicaragüenses. Y digan lo que digan, es cuestión de los nicas si ellos lo permiten o no lo permiten. Clasificación. Parcialmente cierto. Compete primordialmente a ellos, pero existen compromisos de democracia y derechos políticos libremente asumidos por los estados americanos. La fe cristiana no santifica partidos ni revoluciones, juzga el poder por su servicio a la verdad y la dignidad humana. Cuando un gobernante convierte al adversario en enemigo sin derechos, viola ese límite moral. Cristo vinculó la verdad con la libertad, no con la conveniencia partidaria. Una urna prohibida no libera al pueblo solamente, libera al caudillo de responder. Juan 8:32 recoge la frase, la verdad los hará libres. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña además que la autoridad debe ejercerse dentro del orden moral y para el bien común. Estas referencias no determinan un modelo partidario, pero sí rechazan la mentira, la arbitrariedad y el uso del poder contra la dignidad humana.
¿Y qué responde el FMLN ante esto? No es una defensa nítida del voto, sino una clase de semántica revolucionaria. No habrá elecciones, supuestamente significa sí habrá, pero sin quienes el poder desprecia. ¡Maravilloso! En esa gramática, cerrar un periódico sería libertad de prensa, siempre que dejemos abierto el boletín oficial. Y encarcelar opositores sería pluralismo con habitaciones individuales. ¡Basta ya! Desde una perspectiva jurídica y factual, la crítica más sólida no es afirmar que Flores pidió textualmente abolir toda votación. La crítica defendible es esta. Negó el sentido evidente del anuncio, aceptó excluir adversarios mediante categorías políticas del gobierno y relativizó el derecho electoral según el contexto nicaragüense. Clasificación de la premisa inicial. Parcialmente cierto, pero expresada de forma imprecisa. Perfecto, porque las acusaciones más demoledoras necesitan inventar nada. Señor Sopamán Flores, usted dirige un partido que busca votos mientras excusa a otros que busca vetar votantes y candidatos. Usted denuncia abusos institucionales en El Salvador, pero ante Nicaragua descubre matices invisibles hasta para Ortega. Esa flexibilidad no es diplomacia, es una columna vertebral alquilada por afinidad partidaria internacional bastante selectiva. Volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. La conclusión verificable es limitada pero contundente. Ortega anunció cerrar la vía electoral a sus adversarios y promover barreras legales. Flores no lo condenó con claridad. Primero lo presentó como decisión de los nicaragüenses y después sostuvo que se trataba únicamente de excluir sectores descalificados por el oficialismo. No hay evidencia suficiente para atribuirle una frase distinta o una orden. Mi veredicto final es este. Manuel Sopamán Flores no puede presentarse como defensor de la democracia salvadoreña mientras actúa como abogado del diablo del candado electoral nicaragüense. El derecho a votar no depende de que el candidato agrade al gobierno, ni la soberanía convierte al presidente en dueño del padrón. El señor Daniel Ortega dijo suficientemente para revelar su propósito: impedir que la oposición alcance el poder mediante elecciones. Y Flores, en vez de defender a los ciudadanos frente al caudillo, defendió al caudillo frente a las palabras del propio caudillo. Esa es la humillación. Quedar desmentido no por un adversario, sino por la grabación que intentaba maquillar. Al final, el FMLN, hay que decirlo las cosas sin rodeos. Quien exige urnas para regresar al poder, debe exigir urnas para que otros puedan sacarlo. Todo lo demás es democracia de utilería, principios con interruptor y solidaridad con el opresor equivocado. Una izquierda que abandona al perseguido para proteger al poderoso deja de ser justicia y se vuelve propaganda. ¿Puede un partido pedir el voto con dignidad después de justificar que otro pueblo pierda precisamente este derecho elemental democrático? Contéstalo aquí y déjalo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.